¿Qué tal, queridos amigos? Continuamos con el tema semanal de la vez pasada y en esta ocasión quiero ver con ustedes cómo podemos hacer una buena confesión. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La confesión, obviamente, no es con el sacerdote directamente, sino con el sacerdote como puente entre Dios y nosotros. A través del sacerdote nos elevamos a Dios nuestro Señor. Por eso no es el sacerdote quien me perdona los pecados, sino Jesús a través del sacerdote. ¿Cómo hacer una buena confesión? Esencialmente hay 5 pasos que quiero ir explicando poco a poco en este video. El primero es un examen de conciencia. Van a encontrar un link aquí en el post del video para tener un buen examen de conciencia. Lo pueden utilizar o cualquier otro que algún otro sacerdote o alguna página católica les ofrezca. En segundo lugar, arrepentimiento o dolor de los pecados. En tercer lugar, romper con el pecado, que es el propósito de enmienda. Después, decir nuestros pecados al confesor y finalmente, cumplir la penitencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Examen de conciencia. Lo importante del examen de conciencia es llegar al fondo de nuestro corazón, al fondo de nuestra alma. No importa simplemente lo que hice o no hice, sino lo que hay en el fondo del corazón. A veces cuando nos centramos en el examen de conciencia, nos quedamos simplemente en lo exterior y entonces nos podemos convertir en fariseos. Esos fariseos que se fijan si lavaron o no lavaron, si cumplieron o no cumplieron. Pero lo que importa es lo que sale desde el fondo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Por eso yo les invito, cuando hacen examen de conciencia, a ir más hacia las actitudes que hacia los actos concretos. Las actitudes de cómo voy amando, cómo voy creciendo en esta entrega a Jesús, si pongo al prójimo en el mismo lugar que me pondría a mí mismo, si pongo a Dios en el centro de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que esas actitudes tienen concreciones en la vida y eso es lo que yo también examino en el examen. Pero si me quedo simplemente en las concreciones y no bajo a las actitudes, no hay cambio interior posible. Por eso es tan importante tocar esas actitudes y ver de dónde están surgiendo estos actos. Preguntarse sobre todo por el amor. ¿Cómo va mi amor? Eso es fundamental, porque en esencia el pecado es la falta de amor. Segundo, arrepentimiento de mis pecados o dolor de mis pecados. Aquí hay una diferencia que se hace. Una cosa es la atrición y otra cosa es la contrición. La atrición, que basta para una buena confesión, es arrepentirme de mis pecados por temor al castigo que me puedan tener. Pero eso no es suficiente. Hay que tener contrición, que es el arrepentimiento de mis pecados por amor a Dios, precisamente porque ofendí a un Dios que me ama tanto, y eso me duele. Porque no es lo mismo temer que amar. El temor es el primer paso, pero si no llego al amor, viviré una vida cristiana gris y aburrida por miedo. ¿Y quién quiere vivir una vida por miedo? Yo quiero vivir una vida por amor. Y eso es lo que me da la contrición. De tal manera que cuando yo examine mis pecados, yo tengo que tener ese arrepentimiento. Ya sabemos que el arrepentimiento es fundamental para el perdón. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo me puede perdonar alguien? Para perdonarme, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Y aquí está lo esencial de la confesión. Reconocer que he pecado y por amor me arrepiento, porque no me gusta ofender a las personas que amo, en primer lugar a Dios nuestro Señor. Dicen que cuando te acusas, Dios se pone de tu parte. Qué hermosa frase. Cuando me acuso, Dios se pone de mi parte, como hizo precisamente en Jesús crucificado. Dios se puso de nuestra parte a través de Jesús y mostrándonos su amor con la última gota de su sangre, nos muestra que no hay pecado que Él no esté dispuesto a perdonar si es que nosotros estamos arrepentidos y tenemos también, como veremos ahora, el propósito de enmienda, que es romper con el pecado, querer no volver a hacerlo. Porque aquí lo que significa es convertirse, y convertirse es volverse en este caso, a Dios nuestro Señor. Convertirse es decirle, Señor, me alejé de ti, pero quiero regresar a ti. Y aquí hay una diferencia muy importante. No es lo mismo el propósito de enmienda de mi inteligencia que el de mi voluntad. Yo puedo entrar al confesionario sabiendo, porque me sé débil, porque me sé pecador, porque sé que todavía no he purificado del todo mis actitudes, sabiendo
que voy a volver a pecar más adelante, pero no queriendo hacerlo. Es la diferencia entre la inteligencia y la voluntad. Yo puedo saber, porque no soy tonto, que soy débil y que seguramente más adelante volveré a caer, pero yo no quiero caer, yo quiero amar. Basta con esa actitud de querer, basta con que mi voluntad quiera amar, aunque mi inteligencia todavía no me dé toda esa claridad para lograr superarlo, pero basta con esa actitud para lograr ese propósito de enmienda. Por lo tanto, si estás pecando y te duele pecar, aunque no sepas cómo romper totalmente, acude a la confesión y poco a poco, con ese propósito de enmienda, Dios te irá dando la gracia que necesitas para romper con Él. Dios te irá dando los medios que necesitas para romper con Él. Porque lo primero que necesito es la gracia de Dios, esa presencia de Dios en mi alma. Y Él poco a poco va a ir conquistando todos esos rincones oscuros de mi vida y me va a ir logrando ayudar a romper con el pecado. Qué importante es, por lo tanto, ir a la confesión y pídele ayuda a tu confesor. Decía Santa Teresa, con una determinada determinación. Es decir, mi voluntad está determinada a hacer lo que sea para romper con el pecado, aunque sepa que me va a costar mucho y que va a ser a fuerza de caer. Pero no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que no te quedes caído, sino que te levantes tirándole la mano al único que te puede levantar, que es Dios nuestro Señor. El cuarto paso es decir los pecados al confesor. Entonces sí, yo me acerco a la confesión. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Muchas personas no se acercan a la confesión porque no se saben los pasos, no saben qué decir, les da miedo lo que les va a preguntar el sacerdote, Ave María Purísima, y se quedan callados, no saben qué decir. Bueno, basta con que digas sin pecado concebida. Es decir, que fue concebida sin pecado original. Pero si ni siquiera te logras aprender eso, no te preocupes. Dile al sacerdote, Padre, ¿me ayuda? Y con eso basta. Lo mismo cuando termines de decir los pecados y te pida decir el acto de contrición. Si no te lo sabes, no te preocupes. Simplemente di, Padre, ¿me ayuda? Y Él te ayudará de todas las maneras posibles y con mucha caridad y paciencia. Obviamente, sin fe, esto no tiene sentido. Si no tengo fe, ni este sacramento, ni ningún sacramento tiene sentido. Porque los sacramentos me exigen dar ese paso del signo sensible a esa gracia invisible que Dios me quiere transmitir a través de sus sacerdotes. Por lo tanto, haz un acto de fe y pide al Señor que te ayude a no centrarte en el sacerdote, sino en Jesús. Tal vez te toque un sacerdote regañón, no importa, da el paso, supera ese medio y llega al fin, que es Dios nuestro Señor, que es Jesucristo. Te toca un sacerdote muy buena gente, no importa, da el paso y va al fondo de todo, que es Dios nuestro Señor. Y recordar aquella frase que ya les dije la vez pasada, está en Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Dar ese paso de fe y saber que Jesús le encargó a los sacerdotes que manifestaran ese ministerio de misericordia. Nosotros mismos como sacerdotes tenemos que confesarnos con otro sacerdote. Nos arrodillamos y le decimos los pecados. ¿Cómo hay que decírselos? En primer lugar, hay que decírselos de una manera clara. El sacerdote tiene que saber exactamente qué es lo que hiciste, pero de una manera concisa y breve. Es decir, no hace falta entrar en detalles, basta con que se diga la especie de pecado y si te sientes en necesidad, la cantidad de veces también que lo hiciste. Pero no basta describir las circunstancias, con quién lo hiciste, porque eso ya es entrar en cosas que no hacen falta para la curación. Basta con eso para que el sacerdote sepa darte unos consejos que, aunque no son la esencia de la confesión, sin duda te pueden ayudar a ir superando estos pecados. Qué hermoso es además decir estos pecados. ¿Por qué? Porque nos ayuda también psicológicamente a desahogarnos, a tirar ese saco que venimos cargando y dejarlo no en el saco del sacerdote, que él trae el propio, sino en el saco de Jesús, en esa cruz que él cargó por nosotros, por amor. Finalmente, cumplir la penitencia. El sacerdote después de la confesión te va a dar una penitencia, que normalmente consiste en algún rezo, o tal vez en alguna obra que te ayude a reparar por los pecados. Lo que importa es eso, es reparar por lo malo que has hecho. Porque no es lo mismo la culpa que la pena. La culpa, cuando yo rompo un vidrio,
Yo puedo ir con la persona de la casa y decirle, perdóneme, rompí su vidrio. Y ella me va a decir, claro que sí, te perdono con mucho gusto. Pero ¿quién va a poner el vidrio de nuevo? La pena es eso que yo me gané por mis pecados y que de alguna manera tengo que resarcir. Y eso es la penitencia. Con la penitencia nosotros llenamos esa pena que tendríamos que cargar por nuestros pecados. Termino este video simplemente animándoles a volver a dar ese salto de fe. Por favor, queridos hermanos y hermanas, no se centren en el sacerdote. Somos lo de menos. Somos simples medios que Dios ha querido escoger, tan pecadores como tú o más pecadores que tú. Eso no importa, porque no es mi virtud la que te va a perdonar, es la gracia de Dios a través de mí. Cuando yo bebo agua y sale un agua cristalina, a veces esa agua viene en un tubo muy sucio, tal vez lleno de moho, pero lo que importa es el agua, que el agua siga saliendo cristalina. Es lo mismo que pasa con la gracia de Dios. Dios sabe superar todos esos pecados del sacerdote y nos sabe dar esa gracia cristalina solo para nuestras almas. Vale la pena confesarse, porque vale la pena tener en nuestro corazón y en nuestra alma la vida de gracia, que es la vida misma de Dios en ellos. Dios les bendiga y que tengan hermosa semana. Y les invito a irse a confesar, porque confesarse es recibir esa gracia de Dios, ese abrazo de la misericordia, de una manera especial en este año dedicado precisamente a la misericordia.